Hoy estamos con el doctor Baudilio Revelo. Él es abogado, también pues es guapireño, nació en, en Guapi, Cauca. Su formación, como les decía, es en Derecho, es magíster en Criminología, Ciencias Penales y Penitenciarias de la Universidad Santiago de Cali. También es cofundador de la Universidad Libre Seccional Cali, miembro del número de la Academia de Historia del Valle del Cauca en Cali, presidente de la Fundación de Escritores del Pacífico Colombiano, de Colonia Guapireña, residente en Cali, es ex docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Cali, también es ex docente del Instituto Universitario Tulio Enrique Tascón, Universidad Libre Cali, es ex fiscal seccional Cali. Dentro de las obras que ha publicado, tiene el Diccionario Jurídico del Alcalde de 1989, la Guía Jurídica del Alcalde del 2004, también pues la obra que nos presenta hoy, Cuentos para dormir a Isabela, en el 2010, y también pues ha sido publicada en, en la biblioteca Luis Ángel Arango, en la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana a través del Ministerio de Cultura en el año 2010. También ha publicado Diálogos de Aguas en el 2013, Entundamientos del Pacífico Negro Colombiano en el 2014, Ritos de Orillas en el 2015 y el segundo tomo de Cuentos para dormir a Isabela en el 2018. Profesor Baudilio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, mi querida profesora, por invitarme a editar esta charla, que me llena mucho de satisfacción saber que estoy con docentes especialmente y con alumnos, que fue mi pasión en la época en que lo hacía antes de jubilarme. Me encantaba ser profesor, me encanta aún, a pesar de que trabajé como fiscal seccional en el Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle y en otras áreas. Ser profesor ha sido siempre mi pasión. Muchas gracias, profe. Esta es la presentación. Usted me irá diciendo en qué momentos debo avanzar. En este momento tiene la palabra. Gracias, muy formal, profesora, muy formal. Entonces, vamos a empezar con esta charla que hace parte de todo lo que, parte de mi trabajo, ¿no? Indiscutiblemente, vamos a hablar de que cuentería afropacífico. En la cuentería afropacífico es una investigación que yo hice con mis hijos, Camilo Revelo y Carolina Revelo, por cuanto a ellos los podíamos trabajar en casa, y es una manera fraterna y cariñosa de uno hacer sus cosas a través de los hijos. Y los hijos son absolutamente todo, ¿no? Los hijos no crecen en el corazón de uno. A pesar de que llegan a una edad madura, siguen siendo sus bebés. Bien, esa es la cosmovisión de la cultura negra del Pacífico. Cosmovisión. Es la tradición oral y cultural. Pero la cultura del Pacífico es otra lógica. Es una lógica independiente a la de Occidente. A pesar de que ha sido permeada, a pesar del sincretismo, nosotros aún conservamos muchísimas, pero muchísimas características africanas. Este cuento está conformado por muchos cuentos, y fueron por muchísimos cuentos, en total 121 cuentos, imagínate.
En el primero que se llama Cuentos para dormir Isabela, verde, publicado por la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, Tradición Oral, por el Ministerio de Cultura en el 2010, publicamos 51 cuentos. En el tomo segundo, se publicaron 70 cuentos, en total 121 cuentos. La Universidad Libre, en el segundo tema, me patrocinó la investigación por el Pacífico y además me publicó el texto, y ella ha sido muy generosa conmigo, ¿no? Excesivamente generosa, me ha publicado como 5 libros por tener yo los vínculos académicos y además porque es una universidad que siempre ha sido conmigo, vuelvo y te repito, muy, muy de mi corazón. Yo estudié en Bogotá, en la Universidad Libre, en la época 60-70. Pues bien, estos 2 cuentos creo que son los más voluminosos que se han publicado sobre el Pacífico, porque ya te voy a contar. Pero antes de estos cuentos te voy a decir cómo llegaron estos cuentos al Pacífico. La siguiente, por favor. La siguiente. La diáspora africana. En la diáspora africana, la mayoría de los barcos salían del occidente del África, del occidente. La mayoría, esos se demoraban 3 meses, llegaban a Cuba, que queda en la mitad, y de Cuba se dirigían a la costa atlántica. No, la anterior. Donde se estaba, no, la anterior, no, esa. Se dirigían a la costa atlántica, de la costa atlántica se dirigían a los Estados Unidos, a Centroamérica, a Suramérica. El Brasil, su recorrido era directo por cuanto le quedaba mucho más cerca, ¿no? Entonces, ¿y cuál fue la población que ellos llegaron y esclavizaron? Entonces, en el Brasil tenemos 55 millones, casi 56 millones, en los Estados Unidos 43, en Haití 8 millones, en Colombia dice que 4, pero en verdad los grandes investigadores hablan de 9 millones. De 9 millones de personas que llegaron a nuestro territorio durante 4 siglos. 64,000 barcos llegaron a las Américas. El 60% lo hizo en el tráfico. Hay un investigador francés que dice que fue la tragedia más grande de la historia de la humanidad. Óigase bien, la más grande. Manuel Zapata Olivella, ese monstruo literario que nosotros tenemos, lo más grande que parió el siglo pasado. Es una persona que indiscutiblemente para la africanía, para nosotros, los descendientes de africanos, es nuestro padre en la literatura. Habla de 1.100 tribus. Imagínate, 1.100 tribus es una cosa gigantesca. Malcolm X, que fue líder en los Estados Unidos en derechos humanos, en derechos sociales, como que movió a la etnia negra para que reclamaran sus derechos y fue supremamente importante. Se le respetó hasta el momento en que empezó a hablar él de lucha de clases. Entonces, una cosa es hablar de los derechos afro y otra cosa es hablar de lucha de clases, porque eso ya hace parte de un pensamiento marxista. En ese momento lo asesinan y no pasó absolutamente nada. ¿Qué pasó con esta diáspora africana? Mire usted, la religión estuvo muy metida en esto. Nuestra religión, yo sigo siendo cristiano. Por ejemplo, el Papa la bendijo. En 1452, cuando aún no se había hecho la invasión a las Américas, no el descubrimiento, sino la invasión a las Américas, Nicolás V concede al rey de Portugal poderes para esclavizar. Le da la bendición. 1452. En 1441, Eugenio IV
recibió de regalos en el Vaticano esclavos de Portugal. En 1493, al añito de haber invadido las Américas, Alejandro VI elabora lo que se llama la bula de donación relativa a las Américas, lo que vemos aquí en la izquierda. ¿Qué hace? Le entrega a España una parte de las Américas y a Portugal otra parte, Mas, sin embargo, Portugal corrió lo que le habían obsequiado y se apoderó del Brasil. ¿Cuáles fueron los países esclavistas? Indiscutiblemente el primero fue Portugal, el segundo España, después viene Inglaterra, Dinamarca, Prusia, Holanda, Francia, Dinamarca, Suecia y demás países europeos y los Estados Unidos de Norteamérica. En estos barcos se hacía la travesía. Miren ustedes que este barco tiene una malla. Esa malla era para evitar que los negros, cuando los sacaban cada 15 días, se recibiera un poco de sol y de agua salada para bañarlos, no se tiraran al mar. Muchos de ellos se tiraron al mar. Preferían ahogarse que continuar en esa tragedia. Muchas madres preñadas preferían lanzarse al mar que evitar que sus hijos fueran a caer en las manos criminales de los europeos. La siguiente, por favor. A ver, regalamos un chiste de agua, sí. Este es el viaje de la infamia. Empecemos a la izquierda. Mire cómo iban ellos, sentados en el suelo, la mayoría desnuda, todos ellos arrinconados en un lugar del barco. Al lado derecho, en la parte alta, ¿qué tenemos? Cómo los distribuían en las bodegas, uno por uno, acostado, encadenado de pies y garganta. Todos ellos, ¿cuánto metían? Hasta el máximo. Iban con estas cadenas, iban ellos en esto. Cervantes, el escritor más famoso que ha tenido España, dice, porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libre. Óigase bien. Cervantes nace en 1547 y muere en 1616. Pero así los traían, el viaje de la infancia. Cuando llegaban a Cartagena de Indias, Pedro Claver y el padre Sandoval, que tiene un libro muy bello de 1610, ellos llegaban, los bajaban, los colocaban en la arena, iban a la playa, en la playa los metían un poquitico al mar, les tapaban la nariz, los zambullían, lo hundían un poquito, lo sacaban y el padre en latín les decía unas oraciones y ya quedaba bautizado. Este negro no tenía ni idea de lo que le había sucedido, pero a todos ellos los bautizaba, a todos ellos los bautizaba. Después lo llevaban a unos calabozos para engordarlo, porque este viaje duraba de dos meses a 3. Entonces lo llevaban durante un tiempo, los engordaban un poquito y los sacaban a pública subasta. Los esclavistas de Colombia, solo para hablar de la Nueva Granada, de Popayán, de Cali, de Cartago, de Antioquia, de Bogotá, iban y los miraban de pies a cabeza, le hacían abrir los ojos, la boca, le miraban las orejas, los ponían a brincar a ver si estaban bien. Y les miraban los genitales, les miraban el recto y llegaban y los escupían para que se dieran cuenta que entre el amo europeo y el negro africano no había ninguna sintonía, ninguna piedad. Ese trato que se les daba a ellos. Posteriormente,
los traían por el río Magdalena encadenados a todos. Si la lancha naufragaba, pues ellos se ahogaban. Los traían por el río Magdalena, atravesaban la cordillera, llegaban a Cartago, a Buga, a Cali. Cali tuvo muchos esclavos. En 1700 y pico había más esclavos negros que blancos, como hoy. Hoy Cali tiene de pronto más población afro que blanca. Tan así que Cali es la segunda ciudad con mayor población en las Américas. Entonces los traían de aquí a Popayán, que fue una ciudad infame también, infame. Te lo digo con conocimiento de causa, te lo digo con conocimiento histórico. De Popayán lo mandaban a Puerto Tejada, por eso el norte del Cauca está tan poblada de afros, y del norte del Cauca los enviaban a la costa del Pacífico, donde ellos tenían sus minas. El amo blanco no iba, pero mandaba a los españoles que acababan de llegar y que no tenían ni tierra, ni plata, ni casa, ni nada. Los mandaban para allá, a que cuidara a los negros y los maltratara, porque era una manera de someterlos. Ese es el viaje de la infamia hasta llegar al Pacífico. Continuemos, por favor. Continuemos, por favor. El ingreso de la población africana al Pacífico, siglo XVI al XIX. Los negros llegaban a Cartagena de Indias, la ciudad más importante. Todos ustedes, me imagino, deben de conocer Cartagena. El corralito de piedra fue hecho por esclavos. Todo eso fue construido por esclavos con los ingenieros europeos, españoles, pero todo fue construido por esclavos. Pero a los barcos europeos les correspondía pagar impuestos. Entonces era un impuesto un poco costoso para ellos. Entonces, ¿qué resolvieron? No pagarlo. ¿Y qué hacían para ello? Entraban por el Pacífico, por el río Atrato. Aquí se alcanza a ver el río Atrato. Entraba por el Pacífico, Atrato. Cuando Felipe II se dio cuenta que estaban entrando muchos barcos sin pagar impuestos, dijo, este río ya no se llamará, se llamaba Moro, ya no se llamará río Moro, sino río Atrato, sin trato, y prohibió el ingreso de barcos europeos allá. Cuando llegaban estos barcos, avanzaban por el Atrato y el Atrato al final tenía una curva. En esa curva se bajaban ellos, caminaban 48 kilómetros hasta llegar al río San Juan. Y por el río San Juan, llegaban al Pacífico colombiano, a Charambirá, un puerto que llegó a tener, Charambirá, un puerto que llegó a tener unos muelles de cemento. De Charambirá pasaban a La Gorgona, a Buenaventura, a Barbacoas. Barbacoa fue una de las ciudades de los poblados más ricos que parió esa época. Inmensamente rico, pero así, inmensamente rico. Yo no sé cuántas toneladas le regaló a España. Mire que hay dos anécdotas que se las quiero comentar porque eso enriquece nuestra charla. La primera es un señor Quiñones invitó a unos bogotanos para que fueran a cenar a su casa. Por la noche arriman ellos y les sirven el vino. Unas chicas negras de 16 años, jovencitas, semidesnudas, en el pelo tenían como unas agujas en oro, tenían collares de brasier, utilizaban un brasier en oro, lo mismo que de pantalón, en las manos tenían argollas, al igual que en los pies, y esa niña les servía a ellos. Indiscutiblemente estos bogotanos quedaron admirados porque los platos eran de plata y todo era absolutamente riquísimo, como si la época de la monarquía europea. Ellos quedaron absolutamente asombrados. Este señor Quiñones
El excremento no se tiraba en la orilla del río, sino que lo tiraban en la mitad del río Telembí para que el negro no lo playara y poder conseguir su libertad. Eso es una de las grandes anécdotas que se tiene sobre el poderío económico de este señor. Había otro esclavista que tenía una úlcera en el pie y él utilizaba para su sanación banano con polvo de oro. Él se hacía un emplasto de banano con polvo de oro, se lo amarraba porque eso servía también para su curación. Este señor murió pobre, miserable, pero esa es la venganza del tiempo y de ser tan injusto con la población negra. Sigamos, por favor. La siguiente, por favor. Gentilicios. ¿De dónde venían estos paisanos? Estos son del Pacífico, todos ellos llegaron al Pacífico, llegaron a todas partes, pero yo solo trabajo sobre el Pacífico. Esta es una reunión de Guapi. Guapi tiene el Pacífico tiene un 92% de población afro, ¿no? Son 1.300 kilómetros con un 92%. Muchísimos de ellos hoy se han movilizado a Buenaventura, a Cali, a Medellín, a Bogotá, porque la situación en el Pacífico es terrible, ¿no? Allá estamos rodeados de guerrillas, de cultivadores de coca, de paramilitares. Ese es un infierno, ¿no? Eso es un infierno. Allá nadie manda, nadie, desde hace muchísimo tiempo. Y es la famosa negredumbre que hablaba Leopoldo Sédar Senghor, poeta de Senegal, catedrático, jefe de Estado, nació en 1606, murió en el 2001. Entonces, estos eran los grandes pobladores del África que lo sacaron a látigo. ¿Por qué ese era el castigo de ellos, no? Le desnudaban la piel a látigo, le quitaban la piel a latigazos, los amarraban 3, 4, 5 días hasta que morían de hambre. Los españoles violaban a las niñas, a las jovencitas, y no pasaba absolutamente nada. Si le gustaba una mujer, si le gustaba una mujer que tenía a su marido, al marido lo vendían y se quedaban con esa señora. En fin, oprobios, oprobios y oprobios. ¿De dónde vienen ellos? Vamos a hablar del primero, que no aparece aquí, los Biojó. Los Biojó fueron los grandes combatientes que por primera vez se dieron a Nueva Granada, Bencos Biojó. El Bencos Biojó que se rebeló contra los españoles y posteriormente logró triunfar. Eran animistas, creían en el ánima. Ánima es latín, quiere decir alma. Utilizaban el transporte en canoa y grandes pescadores. Los mandinga, aún en el Pacífico se afirma que el mandinga es el diablo, como lo decían en la Nueva Granada hace muchísimo tiempo. Trajeron la música, y la herrería. Y los mandingas sabían leer y escribir, ¿cómo les parece? Porque los mandingas fueron dominados por los árabes. Y los árabes, los musulmanes, era una cultura muy culta. Entonces ellos le enseñaron a leer y a escribir a los mandingas. Posteriormente nosotros vemos a los mandingas. Los vemos en la lucha de liberación en el Brasil, donde consiguen su libertad. Biafara, del curanderismo mágico religioso. Nosotros creemos mucho en eso. Hasta hace unos 20 años se creía más en el curandero que en los médicos, y aún muchas de nuestras mujeres prefieren el curandero. Parir es un acto absolutamente mágico. Ojalá podamos hablar aquí con la doctora, con la profesora, para comentarle toda esa armonía
de lo que es el parto. Es algo que a uno lo asombra porque nosotros tenemos una formación occidental, pero ellos aún hoy nos enseñan muchísimos comportamientos, desde que la mujer queda preñada hasta que logra, hasta que termina su dieta, y ese último día, solo para contar algo, ese último día, a los 40 días, antes no puede ser tocada por su hombre. A los 40 días va al río, se baña una sola vez, sale del río, va a la casa, se hace un sahumerio con mangle, abre las piernas para que la cicatrice, dicen ellas, la herida, y posteriormente se acuesta con su hombre a navegar toda la noche. Eso es bellísimo. Esos son unos actos mágicos y la mujer cree en eso, lo mismo que los hombres. Yo le preguntaba a una señora de 80 años, ¿y qué hace el hombre en esos 40 días? Porque eso es religioso, eso no lo puede hacer. El hombre no puede buscar a su mujer. Me decía, yo no sé, como el hombre es de la calle. Bien, está Biafara, de curandidismo también, Bamba, Pango, Mayomba, Kazanga, los congos, eran comerciantes, ritualistas, trabajaban la muerte. La muerte también es un episodio inmensamente bello, inmensamente bello. Es que nosotros no conocemos esta parte de Colombia. Tú vas allá a una ceremonia, a un ritual, y desde que la persona nace son llantos. Cuando llega alguien, como son aldeas pequeñas, cuando llega alguien, las familiares salen llorando, gritando, hoy. ¿Y cómo te parece que el sacerdote Sandoval decía que en 1610 se daba también ese mismo procedimiento? Iban y agasaban a las personas que llegaban y ellos a su vez hacían eso. Y están los velorios que se hacen a los adultos y los chihualos a los bebitos, a los hombres pequeños. Bien, los congos eran bantú, eran comerciantes, utilizaban el transporte en canoa. Esas también los cambindos, utilizaban las adoraciones a los ríos, las adoraciones a las piedras, los luangos, que nos trajeron sus cantos y sus bailes, los luangos. Y el festival más famoso que hay en las Américas de población afro es el Petronio Álvarez. Ellos participaron de esto. Estos luangos participaron de ello y otras señas, ¿no? Los apes eran navegantes. Los del Pacífico son grandes navegantes. Se van a las 3 de la tarde al mar, ellos solos, y regresan al día siguiente por la madrugada. Eso sí, ese navegante, ese pescador, no puede estar mal dormido, porque si no los peces los ahuyenta. ¿Qué es mal dormido? Haber tenido relaciones sexuales con su mujer la noche anterior. También es un tema bellísimo, encantador. Bien, los cambindos adoraban, bien, después del luango vienen los apes, que eran navegantes, los angolas, eran ganaderos, en fin, los lucumí, que no parece a mí, lucumí quiere decir amigo, hermano, son los lucumí, amigo. Ellos también trabajaban en la parte de la partería. La placenta la enterraban en un lugar cercano a su casa para que la persona no huyera de la aldea, especialmente las mujeres. Hoy todo el mundo huye de la aldea por el peligro que se le presenta frente a estos hombres que son infames. La siguiente, por favor. ¿Dónde yo hago mi investigación? Desde Vallasolano, lo recorro todo, Vallasolano, Nuquí, Buenaventura, Guapi, El Charco, Iscuandé, llego a Tumaco. Y de Tumaco paso a un lugar limítrofe con el Ecuador que se llama Candelilla. Esto queda como unos 45 minutos aquí en Candelilla, allí en Candelilla. Entonces, ahora les voy a contar eso que es
Es muy interesante. Yo he ido varias veces patrocinado por la Universidad Libre y siempre que voy me quedo un mes. La última vez me enfermé en Nuquí. Me dio, no fue ninguna de estas, me dio, bueno, no sé, me enfermé, estuve 15 días aquí en casa, pero sin embargo logré recoger mucha información. Porque cuando yo me enamoro de mis cosas, ¿no? Y además sé llegar al campesino. Como soy de allá, yo le pregunto por su nombre y su apellido, especialmente el apellido, e inmediatamente los ubico. Yo los ubico a ellos por el apellido. Y allí viene lo que nosotros decimos la conversa, una conversación larga, de risa, y cuando ellos nos están narrando sus cuentos y se callan, hacen silencio, yo también, porque es una memoria de recordar. Entonces, fíjate que esta investigación se hace en el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La siguiente, por favor. Este es muy lindo. El tío León y el tío Conejo. Los tíos son animales grandes, tío León, depredadores, feroces, musculosos, tienen colmillo gigantesco. El sobrino es un animal pequeñito, débil, fácil de asesinar, de matar. Y este conejito que me está señalando la maestra es muy pequeño, pero es astuto, es inteligente y se burla de los tíos grandes, se burla y a veces los lastima. Y ese es el cuento que les voy a leer ahora. Los sobrinos son, le decía, los sobrinos son animales débiles, indefensos, depredados, como la cucaracha y la zorra. Este cuento se llama El tío Conejo y el tío León. Había una cosecha de uvas y el león prohibió: nadie podrá agarrar las uvas silvestres, las reservaba solo para él. El conejo pensó: los demás animales obedecerán sus órdenes, pero yo seguiré comiendo uvas silvestres cuantas veces me dé la gana. B es una negación que se escribe con B larga y doble E. B. Un día llegó el conejo, se subió encima a comer uvas y a quebrar ramas, y bote abajo, quiebre ramas, y bote abajo, quiebre ramas, y eche grito, y quiebre. Llegó el león y le dice: hey, sobrino, yo le dije que las uvas las reservaba solamente para yo. Ay, tío, qué dichoso que haya venido. ¿No está viendo que va a llegar un viento, un huracán que arrastrará con toda clase de animales, y yo que soy tan chiquitico, ¿a dónde me dejará botado? Ay, sobrino, pero usted debe amarrarme a mí. Yo que soy el rey de los animales, amárreme a yo. El conejo: bueno, pues voy a amarrarlo. Así fue, agarró un poco de cuerdas y tran en un árbol, ran, lo fue cogiendo todito, lo dejó bien amarrado, se fue a comer uvas. El león eche grito: hey, 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 hey. Cuando venía pasando el rey de las hormigas, ya tenía 5 días de estar amarrado ahí sin poder salir el león. Ay, sobrino, ese perverso conejo me ha dejado aquí amarrado y me muero del hambre. El rey de las hormigas blancas, rau, empezó a roer esa soga hasta que lo desataron y se fue para vengarse. El tío León publicó que iba a celebrar una fiesta para que fueran todos los animales, que no se quedara ni uno solo. Fueron llegando uno por uno, toditos allá a la casa. Comenzó la comelona. ¡Hey! Falta uno. ¿Quién? El conejo. El conejo estaba pensativo: ¿cómo hago para ir para la fiesta? Yo tengo que ir. Por ahí se fue donde el pelícano le prestó un hábito
quedó bien vestido, se fue donde el faisán le prestó una caperuza, la caperuza es una capucha para tapar las orejas, ahora sí se fue a la fiesta. Va llegando ese príncipe. ¡Ay! ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? No sabían quién era semejante monarca caminando en dos patas. Se presentó donde el rey León y le pregunta, ¿usted quién es? Yo soy el rey de las hormigas blancas. ¡Ay! ¿Usted es el rey de las hormigas blancas? Venga para acá. Usted será el de los mejores atendidos. Cuando el perverso conejo me dejó allá atado en ese árbol, su sacarrial majestad, así se le dice a los reyes, fue el que me desató. Yo ya me iba a morir de hambre. Ahora sí, dele comida, dele bebida, dele comida, dele bebida, hasta que se tunó, se mareó, se emborrachó demasiado. Lo llevaron a la cama del rey León con a la cama del rey León con la reina Leona. En su aleteo, por borracho, se le sale la caperuza, el saco se le había desabotonado, se acostó. Llevaba mucho tiempo durmiendo el rey de las hormigas blancas, ¿hasta cuándo es que duerme ese señor? Vaya, embajador, para que se despierte a ver qué le pasa. Regresó y lo comentó, mi rey, ese no es el rey de las hormigas, ese es el conejo. ¿Qué va a hacer? Ustedes están mintiendo. Semejante tipo va a ser conejo. Ese no es conejo. La reina, voy a ir yo misma. Fue, ay marido, ese es el conejo, ese bandido es el conejo. No hay más sino matarlo. Ármese con palos, con perros y toda la guardia que no se vaya a volar. El conejo, cuando estaba comiendo en la comelona, agarró su mochila, cogió los huesos y presa rabos a la mochila. Comía y rabo guardaba. Iba atacando su mochila. Cuando lo fueron a matar en el tropel de tanta gente, se despertó, rin, se bajó, no le pegaron ni un solo garrotazo. Estaba toda la guardia con perros, todita la casa rodeada. Salen los perros, guau, 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 guau. Yo te cojo, yo te cojo, yo te cojo. El conejo ran sacaba su hueso, su presa y la botaba. Llegaban los perros, se hacían a un lado a comer. Más allá llegaba y le tiraba otro. La misma cosa hasta que esos perros dejaron de perseguirlo. En una huerta llena de paja había una perra llamada Lunita, botada de lo vieja, cansada la pobrecita. La vieja no vía. A lo que iba pasando, ¡pau!, le coge la pata el conejo. Carajo, mi tía perra, ya la vejez la tiene pendeja. Viendo mi zancadilla a un lado y va a coger un tronco de una raíz. Lunita, la perra, suelta la pata y coge la raíz. Adiós, conejo. Se fue y los dejó toditos sin hacerle nada. Que sea mentira, que sea verdad, el que lo sepa, que lo vuelve a echar. ¿Cómo les parece a ustedes que mi libro, Cuentos para dormir Isabela, que es el segundo libro publicado por la Universidad Libre, me fui a leer literatura africana, cuentos africanos, y encontré una nota en el libro El Decamerón Negro de León Frobenius en 1905, había copiado este cuento que yo lo encontré, como les digo, lo encontré en el corregimiento de Candelilla y me lo narró un señor Abraham Ramírez de 83 años. Idéntico. Entonces, yo, lo único que cambia es el nombre del conejo. No se llama conejo, sino Zomba. Yo me quedé aterrado, me alegré muchísimo, lancé un grito que mi mujer me preguntó qué me había pasado. Son de esos descubrimientos que le llenan el corazón de bulla. Se llama ventisca, de cuentería africana. La siguiente, por favor. Acércate al fuego que pueda ver lo que dices. Proverbio Bubis de Guinea Ecuatorial. Nosotros somos inmensamente gestuales. Estaba un señor sentado y un joven le estaba narrando a él unos hechos. Entonces el señor no lo veía. Y como no lo veía, pues no lo podía captar en los gestos. Entonces le dice, acércate al fuego que pueda ver lo que dice. Porque nosotros, yo no sé si ya les comenté,
hablamos con la boca, hablamos con los ojos, hablamos con las mejillas, hablamos con las manos, con la cintura, con los pies. Es una expresión permanente, es nuestra manera de ser. Entonces, es referido a ello. La siguiente. El Anancio. El Anancio. El Anancio nació hace 10.000 años en Mesopotamia. 10.000 años. El Anancio es un mito que lo llevan al África, que lo llevan a Grecia. Anaxé se llama, a Grecia. De Grecia pasa a Roma, de Roma a España, de España a las Américas. Es un héroe religioso, cultural, histórico. Es de, si se quiere, el más importante que se tiene. Hace parte de la entomología cultural. Es el animal más utilizado en la simbología que se tiene. Le llaman Anancio, le llamamos nosotros en Huapi. Anance lo llaman en Yurumangui, un pueblo cerca de Buenaventura. Y que también Anance lo llaman también en Curazao, Aruba, Bonaire, Jamaica, Granada, Costa Rica, Nicaragua. Tía Nancy le llaman en los Estados Unidos. Entonces, ese Anancio, que es la araña, como le cuento, se encuentra en la cultura nazca del Perú, en la cultura tolteca de México y en la maya y en la azteca. Ese bendito Anancio es un animal que protesta frente a la naturaleza. Como les decía, fue llevado a Grecia y hace parte de las supersticiones en Europa, Asia, Norteamérica. Es tejedora del mundo, tejedora del mundo. Tiene la capacidad de construir telas. Es un héroe celestial. El Anance es un oricha libertador. Los orichas son los santos de la religión yoruba o de la santería cuando hace el sincretismo en Cuba. Pero este Anance es de la religión yoruba. Tiene aproximadamente, como te decía, unos 10.000 años que existe. Eso en la parte. Creó el mundo y sus hilos. Se opone a la voluntad de los dioses. El Anancio cambia de figura, se vuelve hombre, se vuelve conejo, se vuelve mariposa. Cuando usted nos atrae la lluvia, tiene la capacidad de apagar incendios, es astuto, suficiente. En fin, es inmensamente grande. Anansi le llaman otros, que es del idioma Akan de Ghana, Fanti Achanti, llegaron al Pacífico. Estos son los cuentos que yo recojo. Estos son los cuentos que, además de recogerlos, me puse a trabajarlos, a leer su literatura, porque no solo es leer el cuento, sino saber dónde viene. Y en mi primer cuento, del Ministerio de Cultura, una investigadora cultural que aparece mucho en el Petronio, la profesora Maura Orejuela Caldas, de 75 años de edad, nacida en Huapi, docente y folclorista, nos narra lo siguiente sobre este cuento. Se había aposentado en el reino un Anancio, conocido por lo astuto, y cuando lo querían coger desaparecía. Hasta que el rey sacó un decreto diciendo que todo el pueblo tenía que ir a buscar al Anancio porque había que matarlo por el daño que hacía en la ropa.
en el trono, en todas partes. Dijo el rey, muere Anancio. El pueblo salió a buscarlo. Anancio tejió y tejió su tela y se subió a la copa más alta de un árbol y la gente lo buscaba en el palacio. De pronto oyeron un canto desde allá. Si matan a Anancio, no lloverá, sol no habrá, tierra arderá y el mundo acabará. Uy, ¿qué es lo que canta? Si matan a Anancio, no lloverá, sol no habrá, tierra arderá y mundo acabará. Real Majestad, así se le dice a los reyes. Oiga, lo que están cantando, desde el cielo están cantando. ¿Cómo? Dice el rey, oiga, oiga, si matan a Anancio no lloverá, sol no habrá, tierra arderá y mundo acabará. Ay, dijo el rey, no podemos matarlo. Suspendan la búsqueda inmediatamente. Hay que hacerle al Anancio una casa aquí en el reino. Hay que hacerle aquí. Lo tenían pues al Anancio como el niño mimado, porque ya desde el cielo mismo habían cantado para protegerlo. Que sea mentira, que sea verdad, el que lo sepa, que lo vuelva a echar. El famoso Anancio. El siguiente, por favor. Cuentos españoles. Este cuento fue pintado por Isabela Rebelo. Al final está. Isabela Rebelo es mi hija cuando tenía 9 añitos y estudiaba en el colegio, en el liceo, en el liceo hispánico, hispanoamericano. El palacio, la reina, el rey y las príncipas, así le llamamos nosotros en el Pacífico a las princesas, las príncipas. Estos son cuentos del siglo XVI al XVII, son cuentos cortos. Enseña modales y muestra la sabiduría popular, la gracia, la tradición, la originalidad. Son cuentos infantiles y juveniles. Empiezan los cuentos, érase una vez, tal y sigue. Atraviesan siglos de boca en boca. Desde el siglo XVI, cuando llegaron los depredadores europeos, hasta hoy. En España y de la época ilustre se llamaron cuentos de viejas y fue abandonado por los intelectuales de 1500 a 1700. Pero los cuentos no desaparecieron. Los cuentos siguieron y hoy lo tenemos en nuestra literatura que apenas está despertando. Apenas está despertando, mira. Desde 1600 estamos en 2021 y muchísimos de estos cuentos no se conocen. El Pacífico es absolutamente desconocido. El Pacífico no se quiere. A nosotros no nos quiere. Yo tengo historias en que me rechazaban por negro, mi manera de ser, de hablar, de comportarme, aquí en Cali. Y la literatura nuestra no la leen. Dicen que eso es literatura de negros, de bárbaros, porque nosotros éramos bárbaros, ¿no? Nosotros éramos bárbaros. Dejamos de ser bárbaros cuando nos bautizaron y menos bárbaros cuando nos esclavizaron, ¿no? Entonces, eran bárbaros que trabajaban. Y los sacerdotes, la iglesia tenía esclavos, muchísimos esclavos. Así lo dice el padre Sandoval. El rey y las príncipas, de Teresa Angulo, de 58 años de edad, de Guapi. No, esta es de Guapi. Dice así: érase una vez un rey y una reina que tuvieron 3 hijas. La una se llamaba Rosa, la otra Elena y la otra María Elvira. Todos los días el rey preguntaba a sus hijas por qué lo querían. La una le decía, yo lo quiero con el corazón. La otra, yo lo quiero con el alma. Y María Elvira le decía, como la sal y el agua, papá.
Llegó la época de la juventud y el papá le preguntó, mija, ¿usted cómo me quiere? La primera, papá, yo lo quiero con el corazón. La segunda, yo lo quiero con el alma. Y María Elvira, yo lo quiero como la sal y el agua. Como no le gustó y siempre le respondía lo mismo del papá como era el rey, la mandó a la cárcel. Y todos los días pasaban pinchados, o sea, orgullosos. El papá, las dos hijas y la mamá, y ella les cantaba a las hermanas. Mi hermana, por ser mi hermana, socórreme con un vaso de agua, que tengo sed más que hambre. A Dios pienso darle mi alma. Le contestaban, en canto, María Elvira, andate para los infiernos, que vos no quisiste ser de mi padre enamorada. Pasó la mamá y le cantó, mi madre, por ser mi madre, socórreme con un vaso de agua, que tengo más sed que hambre, a Dios pienso darle mi alma. La madre va y le cuenta al papá que María Elvira no quiere hacer caso a lo que le dicen ellas. Pasa el padre y María Elvira le canta. Mi padre, por ser mi padre, socórrame con un vaso de agua, que tengo sed más que hambre y a Dios pienso darle mi alma. María Elvira, al ver que toda la familia estaba en su contra y el papá no le hacía caso, le respondió, la casa de mi papá, que ya ni para el diablo está, y la casa de María Elvira, atolladita de ángeles, está atollado, es lleno. Al momento la casa de María Elvira se llenó de ángeles y la subieron hasta el cielo, y la casa del papá se llenó de diablos. Toda se inundó y se destruyó. Aquí termina mi cuento. El que lo quiera que lo vuelva echar, que se abra la tierra y se vuelva a cerrar. Estos son algunos de los 121 cuentos que recogí en el Pacífico y que cariñosamente les presento a usted, pero así, llamémoslo en términos más fuertes, amorosamente les presento a ustedes, por cuanto es un trabajo de investigación que a mí me enamora, créanme. Y entonces me parece muy bello lo que yo hago. Llevo 30 años investigando la cultura negra. 30 años y he producido 13 libros. Y cada vez me enamoro más. Hoy tengo uno que lo presenté al Ministerio de Cultura y estoy terminando otro que se llama Sincretismo Cristiano Yoruba, para demostrar que el negro trajo su religión y desafortunadamente la tuvo que esconder frente a la agresión de la iglesia. Es mi palabra, mi querida maestra. Estoy pendiente de las preguntas. Gracias, déjalo allí. Gracias a ustedes que fueron tan amorosos en escucharme, tan juiciosos. Yo voy a terminar con un cuentico, si me lo permite. Es muy lindo, este es muy risible. Sí, profe. Es que los Gracias. niños del Narciso que están conectados, Sí, a través de la profe me estaban diciendo que querían que les contara otro cuento. perfecto. Mire, este tan lindo para los bebitos, porque mis libros están ilustrados con bebitos, con dibujos de los bebitos. Eso fue lo primero que yo hice. El padre lee el cuento y el niñito va a la escuela y lo pinta de acuerdo a su entender. Mire usted, el tío conejo y el queso grande. En una vereda vivía el tío conejo. Le llaman tío porque era muy astuto. Empezó a comer un queso que llevaba en canastilla llamada serrano o pastuso. Come y come queso. En eso venía el tío tigre y dijo, sobrino, ¿qué quiere? Regálame un pedazo de queso. Tome, tío tigre, tome. Uy, qué rico este queso. Uy, sabroso. ¿Dónde lo compró? No, tío, yo me lo encontré. ¿Y dónde? Allá en una laguna estaba. ¿Cómo? En la laguna allá hay queso. Bueno, cuando vamos para conseguir otro, espere. Cuando haya luna llena aparece el queso.
Pasó el tiempo. Sobrino, ¿qué hay del queso? Vigió al cielo. Vigiar es mirar. Vigió al cielo, es una palabra española. Llegó la luna llena. Vamos, tío, a ver el queso. Fueron a la laguna y ven la luna que estaba ya bien grande, reflejada en el agua. Ya ve, tío, allá está. Eso es un queso. Se ve, tío, que ese es un queso. Sí, entonces, sobrino, ¿cómo bajo hasta allá? Para yo bajar, me coloqué una piedra aquí en la nuca y me bajé hasta allá y allí cogí el queso. Y amarró la piedra con un nudo ciego, al tigre, lo tiró al agua y se ahogó. Que sea mentira, que sea verdad, que lo sepa, que lo vuelva a echar. Esa es la venganza del tío Conejo, que es indiscutiblemente una figura en todas las Américas. En todas las Américas. Yo no sé pronunciar bien el inglés, pero en los Estados Unidos se llama rabbit. ¿Qué quiere? ¿Cómo se pronuncia conejo en inglés? Rabbit. Bien, rabbit. Entonces, es así. El tío Conejo, el conejo, y en todas las Américas. Bueno, muchísimas gracias. Hay varias intervenciones en el chat que me voy a permitir leer. La señora Imelda dice, felicitaciones, hermanito. María Restrepo dice, por favor, fue pues una de las solicitudes que habían llegado. Juan Felipe Molina dice, la forma en que narra es muy agradable. Olga Lucía González dice, esta es una pregunta. Buenas tardes, profe. Teniendo en cuenta todo su trayecto profesional y toda su formación, ¿qué lo motivó a escribir literatura infantil? ¿De dónde surgió tal encanto? Mire, bonita, yo soy del, y escúchame que te diga bonita porque es mi manera de tratar a las personas. Yo soy del Pacífico. Mi madre murió de 99 años y ella nos hacía dormir con cuentos. En el Pacífico se llaman cuentos, por eso este libro se llama Cuento para dormir, Isabela. Mi mamá nos narraba cuentos y uno con eso se dormía. Al día siguiente, para volverse a dormir, entonces mi mamá continuaba con el cuentico que ya había empezado o nos narraba otro. Entonces, fíjate que mi cariño hacia los cuentos viene desde bebé, desde niño, 5, 6 añitos, y lo fuimos cultivando con la abuela María y con otros personajes, y así me enamoré. O sea que estos amores nacen desde mi infancia. Bueno, tengo varias preguntas aquí escritas. Usted respondió una mientras estaba haciendo su intervención. Le iba a preguntar que quién es Isabela, porque pues dentro de las personas que están en el ejercicio de compilar están sus dos hijos, sus otros dos hijos, pero pues creo que era la pregunta y es la pregunta que muchos nos hacemos, bueno, ¿quién es Isabela? Ya usted dijo que Isabela es su hija. Sí, señora. Isabela es mi hija y fíjate que el cuentico que aparece aquí en el primer libro del El Rey y las Príncipas, lo pintó cuando ella tenía 9 años. Y ese libro se lo dediqué a ella porque era una bebita. Sí. Y lo recogí para ella, para todos los niños, ¿no? Porque sí se lo dedica a todos los niños, pero especial le puse cuentos para dormir Isabela, tuve una discusión con un amigo que quería que le pusiera otro nombre porque si no, no iba a tener mercado. Pero como yo no escribo para el mercado, sino para mi corazón, dije, no, yo voy a llenar mi corazón de amores. Y se lo dediqué a mi hija. Qué bien. Bueno, los niños con quienes estamos hoy, como les dije hace un momento, son estudiantes del colegio aquí en Buga, Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo, son estudiantes de la profesora Miriam, y con ellos hemos hecho el ejercicio de leer la colección, algunos cuentos de la colección de cuentos para dormir a Isabela, la que publicó el Ministerio de Cultura. Si alguno de estos chicos o estas chicas tiene alguna pregunta para hacerle al doctor Baudilio, puede abrir su micrófono y hacerlo. Mientras se animan, tengo otra pregunta y es, ¿dónde se consiguen sus libros? ¿Sí? Tenemos acceso a ese libro que está digital, ¿dónde podemos encontrar los otros? Por ejemplo, el que leyó
me dice la profe Miriam que lo estuvo buscando y que no lo encontró. Entonces, ¿dónde podemos comprar el otro libro de Cuentos para dormir a Isabela y sus otras publicaciones? El segundo, ¿no? El primero definitivamente se acabó porque salió hace 10 años, se llevaron a los colegios, a las universidades, se repartió en el África, en la China, en Europa, en las Américas, en verdad. Ellos Sí. hicieron 5 libros y después produjeron 4.000 libros más especialmente para publicar este. ¿Dónde se consigue? En mi Universidad Libre. Pregunte por María Fernanda Jaramillo. Ella es la directora de publicaciones. Dígale que va de parte mía y ella le rebaja unos pesitos. Dígale, el profesor Baudilio Revelo me dijo que usted me iba a rebajar unos pesitos. Entonces, bueno, Universidad Libre. Con ella los contactamos. Vamos y preguntamos por María Fernanda y si quiere le doy el teléfono. Ah, pues mejor para hacerla a través de medios María digitales. Fernanda. Bueno, otra pregunta, ¿sí? Y resulta que pues todo su trabajo... María Fernanda. No, para averiguar el teléfono. Escucha un momentico. Tranquilo. Para darle el teléfono a ustedes para que de una vez lo tenga. María Fernanda Jaramillo. Universidad Libre, ¿será? Dime, mientras tanto lo estamos buscando, cuéntame. Sí. Bueno, usted... Ah, mira, aquí está el teléfono. Escucha, aquí está el teléfono. ¿Sí? Es, bueno, 317, no. 314. 314. Sí. 68. Sí. 39. 589. María Fernanda Jaramillo. 314 68 39 589. Dígale que es de parte mía y que le rebaje algo. Bueno, muchas gracias. Yo adquiriré uno y... Mucho gusto, Claudia. Le decía, usted nos contaba ahora, pues, sobre la importancia que ha tenido la oralidad, el hecho de que su mamá le contara los cuentos a usted y que los hiciera dormir con los cuentos, y también usted, pues, hizo el ejercicio con su hija Isabela y, pues, tal vez con sus otros hijos. ¿Qué importancia, cierto? O sea, tiene este proceso de oralidad también en los ejercicios de memoria de las comunidades del Pacífico colombiano? ¿Qué importancia tiene, no? Sí, es decir... Yo creo... Sí, señor. No, sí, yo te entiendo. Yo creo que la importancia de la oralidad es permitir que nuestra cultura se irrigue por todo Colombia. Esa es la importancia. Enseñarle a los colombianos, enseñarle, fíjate, y te lo digo con humildad, que en el Pacífico hay un mundo que ellos no lo conocen. Es un universo lingüístico que ellos no lo conocen. Y te voy a comentar una cosa que no lo dije. Mire, nosotros en el Pacífico hablamos español arcaico. Español arcaico. Hablamos árabe por el sometimiento de los árabes a España. Hablamos quechua de los incas. Hablamos bantú de la tribu africana e inglés de muelle. Esa es la oralidad que se ha ido transmitiendo. Mire, hoy estoy trabajando con un profesor en España para citarle la cantidad de palabras que Colón escribió en sus diarios y que nosotros los pronunciamos. Créame que tú vas al Pacífico y quedas encantada. Hay una parte pobre, pero tú vas con un ideal totalmente diferente y es conocer la oralidad, hablar con las personas, ellos te enseñan, ellos te abrazan porque nosotros somos personas de abrazo y allí te van enseñando esa conducta que es tan absolutamente bella. Sí, de hecho, ahorita que usted decía de lo gestual, de lo corporal cuando se habla, acércate a la llama para ver lo que dices. Pues somos muy gestuales y cuando uno está trabajando con niños pequeños, pues esa gestualidad es fundamental.
¿sí? No es contar el cuento por contarlo, sino que es contar el cuento con entonaciones, con cadencias, con gestos, con todo lo que el cuento como tal pues implica. Sí, así es, así es. Mira que yo tengo un último libro que me publicó la Universidad de Nariño, que se llama sobre dichos y sobre palabras. Es muy bello. Es que, mira, Claudia, las cosas que tú haces y Olga Lucía, las cosas que uno hace, así sea, así no tengan la aceptación de los otros. Pero para uno como persona es muy bello, porque vos te entregas a esto y es una manera de enriquecerte. Eso es una manera de ganarse el día, digo yo. Yo hoy salgo en una pata porque ustedes me escucharon, créeme. Salgo feliz porque es una manera de ganarme el día con ustedes. Así es. A mí, mira, Nosotros era eso. estamos muy contentos Claudia, qué pena. ¿sí? De que haya Yo tengo aceptado, sí. yo tengo dos preguntas. Bueno. Pues en todo lo que he escuchado al profe, bueno, tengo una pregunta. Al principio él nos contaba que su proceso de escritura, ¿sí? De escritura empezó a través de la investigación y el viaje, ¿cierto? Él nos contó, profe, usted nos contó que todos sus libros los patrocinó pues la universidad, pero ¿quién patrocinó inicialmente todos estos viajes? Eso es una pregunta. O sea, inicialmente porque es que para uno arrancar y digamos los viáticos, la estadía, o sea, toda esa cantidad de cosas, entonces uno como que voy a hacer una investigación porque estoy motivada a escribir esto. Bueno, eso por ese lado. Y la otra pregunta, se me olvidó. Bueno, ahorita yo me acuerdo de la otra pregunta. Ya, perfecto. Ya me acordé. Bueno. Con todo, es que yo estoy aterrada. ¿Ya? Yo estoy aterrada que usted es, ¿cómo es? Abogado, fue juez, o sea, con toda esa historia yo en serio estoy admirada y uno dice en su cotidianidad que es muy, digámoslo así, simple. ¿De dónde sacó tanto tiempo para hacer todas estas investigaciones y hacer todo esto y escribir? O sea, es que es ¿Sabes qué hacía? admirable, de verdad. ¿Sabes qué hacía? Me le volaba la mujer y me iba para el Pacífico. No, mentira. Sabes que mi primer libro lo escribí de mi bolsillo. Mi primer libro lo escribo cuando estaba en el Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle. En unas vacaciones me voy para el Pacífico, pero en una época pues muy precaria, ¿no? Pero me iba en barco, llegaba allá. Es que mira, cuando uno se enamora, tú haces todo por eso. Y yo me enamoré y copié el primer cuento y copié el segundo y dije, y seguí, pero todo indiscutiblemente fue de mi dinero. Después se lo paso al doctor al Darío Henao, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Es un hombre portentoso. Él ha sido un sostén para mí. Digo, Darío, hay un concurso para participar de la colección de autores afrocolombianos de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana. ¿Ves? Y yo le presento mi libro, lo lleva allá donde las grandes autoridades de la cultura y pasó. Pero en verdad mi primer libro lo hice de mi bolsillo, con las dificultades propias del proletariado, uno que es proleta, en fin, así lo hice. Ok, Bueno. profe, gracias, muy agradable. El mismo punto organizado, pero Juliana. Juliana, ¿quieres hacer alguna pregunta? Oh, se le abrió el micrófono. Olga Lucía, pero tú me hiciste una segunda pregunta, ¿cuál era? De las investigaciones. Eso, exacto, esa misma, el tiempo para investigar. Pero entonces me surge otra,
También usted fue enfático en que los hijos son todo, ¿cierto? Yo tengo un hijo y sí, es verdad, los hijos son todo. Y entonces, digamos, ¿dónde dejó Isabela? ¿Cómo? ¿Dónde dejó Isabela mientras se iba a investigar? Mientras se iba a... Es que Isabela era la última, tendría unos 5 o 6 añitos y se quedaba con la mamá. Yo ya me iba con los hijos grandes, Isabela se quedaba con la mamá porque era una bebita. ¿Ves? A veces me iba con los hijos, otras veces recogía toda la información, se la daba a ellos, me la copiaban, la corregíamos, íbamos trabajando, ¿no? Íbamos trabajando, cuando me hacían las cosas mal los regañaba, ellos en silencio me aceptaban y seguimos trabajando. Y así me copian las dos, ya son hombres adultos, profesionales ellos. Y bueno, es eso. Qué En su interesante. relato, qué pena, Olga Lucía. Dale, no, muy interesante, la verdad, me siento muy agradable de conocer todo esto. Le comentaba a Claudia desde un inicio que estaba dispuesta a aprender y escuchar toda historia. Y es muy agradable, de verdad, escuchar su historia y pues saber que es literatura infantil. Y lo que usted dijo ahorita, profe, es que apenas estamos descubriendo muchas cosas, la lectura, la oralidad, ahorita como que le estamos metiendo más, como se dice vulgarmente, la ficha a estos procesos de lectura, a practicarlos, a llevarlos a los niños. Entonces es bastante interesante que existan personas como usted, o sea, de dónde surgió el libro y de dónde, o sea, y todo lo que conlleva a traerlo al físico, al papel. Ya, entonces es muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Olga Lucía, muy gentil, señora, por sus palabras. Volviendo a algunos apartados de su relato, usted hablaba de la relación que tienen las comunidades o algunas comunidades del Pacífico con la muerte, ¿cierto? Y cómo le entierran, por ejemplo, los niños o cómo reciben a las personas. Quisiera que de pronto nos ampliara un poco sobre los alabados, ¿cierto? Los chigualos, que son formas distintas a las occidentales de relacionarnos con nuestro contexto. Si pudiese ser. Claudia Jimena, yo tengo un libro, se llama Ritos de Orilla. Allí hablo sobre la muerte, sobre los rituales fúnebres. Y no es una pregunta, es una charla. Invíteme, señora, invíteme. Y yo te hablo de todo eso. Desde que el bebito nace, vamos a hablar dos temas. Primero es parir y después viene la muerte. Y veréis que quedas encantada porque es otra simbología, es otra magia, mira. Es indiscutiblemente precioso tu mirar desde que la mujer por primera vez empieza a menstruar hasta que tiene su bebé. Es una cosa majestuosa, créame. Uno queda, pues me aterro yo que soy de allá. Y cuando nace el bebé y cómo lo cuidan y cómo lo amarran todo y le dan de comer y lo sanan y las hierbitas y los cantos. Después viene cuando desafortunadamente la persona fallece, entonces es otro ritual. Pero eso amerita una charla y con el mayor de los gustos lo hago. Créame, esta charla yo me moré como 10 días organizando, pero estoy feliz. Ay, por supuesto que lo invitamos. Sí. Por supuesto que lo invitamos. En un rato concertamos tiempos por el WhatsApp para que podamos hablar sobre los ritos de la muerte y los ritos de la vida en las comunidades del Pacífico. Sí, claro. Y los cantos, ¿no? Los cantos son muy tristes y son muy antiguos, muy antiguos. Pues desde que el negro sale del África y los rituales, ¿no? Y cómo lo entierran.
y cómo lo llevan al cementerio. Solo para contarte una cosita, en el Pacífico a las personas que se mueren, especialmente en los pueblos, no lo llevan en andas, no lo llevan en carro, lo llevan, el hombre coloca la mano en el hombro del otro y lo llevan al hombro porque es el último abrazo que le están dando al muerto y lo quieren sentir. Así lo quieren sentir. Y la última noche es una cosa preciosa. Te lo digo así porque lo vas a aprender cuando me invites. Bueno, Tenemos que señor. fijar fecha porque tengo otras cosas como pendientes, ¿no? Sí, señor. Claro que sí. Dice la profesora Mercedes Escobar, buenas tardes. En las instituciones educativas se debería leer literatura afrodescendente a partir de ejercicios similares y aprendería a respetar todos los afrodescendientes, valorar al negro y reconocer su gran aporte a nuestra cultura. Profe, pues bienvenida. Si quiere hacer el ejercicio con sus estudiantes, vamos a hacer el ejercicio de lectura en voz alta de Cuentos para dormir a Isabela, y también estamos leyendo otras literaturas. Entonces, me escriben, nos hablamos y con mucho gusto le damos el espacio. La profesora Luz Mejía tiene la mano levantada. Estoy muy emocionada de escuchar al doctor Baudilio Revelo. Tengo algunos estudiantes conectados. Es difícil de pronto conectarlos en las horas de la tarde porque ellos estudian en la mañana, pero es muy emocionante escucharlo cuando él lee sus propios cuentos en su propio dialecto, que de verdad, lo que decía la profesora, son cuentos de los afrodescendientes. Es muy emocionante escuchar de dónde nació Cuentos para dormir a Isabela, y tenía realmente esa pregunta, ¿quién es Isabela? Y nos acaban de contestar pues quién directamente es Isabela. Qué mejor dedicarle un libro a sus propios hijos, y en especial, de verdad, de corazón, lo felicito. Veo que ha hecho una investigación bastante profunda. Vivimos en Buga, pero en Buga se desconocen muchas cosas del Pacífico. Entonces, con este libro nos ha ayudado muchísimo a conocer sobre todo la terminología que manejan en el Pacífico. De corazón, felicitaciones. Muchas gracias por haber aceptado el encuentro. Estoy feliz con los niños que se pudieron conectar, y ya en la clase tocaremos sobre el tema. Ellos ya están grabando los videos sobre los cuentos para dormir a Isabela, y pues ha sido un reto esta forma virtual, pero ahí vamos en esa tarea. Muchísimas gracias. Mire, profesora, cómo me gusta hablar con los profesores. Es que son mis colegas. Mire que cuando yo salía a vacaciones de la universidad, yo enseñé 40 años. Empecé a enseñar en Bogotá, en la Universidad Libre, cuando entré por primera vez a estudiar mi carrera, y después me vine aquí a la Libre y seguí trabajando. Pero te quería decir que los hijos lo hacen a uno inmortal. Inmortal, los hijos. Yo tengo un ADN de mi madre. Mi madre tiene el 42% africana y nació en el África, en la parte norte. ¿Cuándo llegó mi madre? Hace 400, 300, 200, 100 años. Por eso digo que los hijos lo hacen a uno inmortal. Inmortal. Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Tú llegar a la casa cansada, extenuada, y llegar tu bebito que sale brincando y tú lo abrazas y se te desaparece todo ese malestar del día. Y respecto a lo que me dice la profesora Luz Mejía, podemos trabajar también sobre la literatura del Pacífico. La literatura, nosotros tenemos un grupo, ¿no? Que se llama, tenemos un grupo de 82 intelectuales. Hemos escrito aproximadamente 400 libros, todos son del Pacífico, ¿no? Y entonces podíamos también trabajar con eso. Hay poetas renombrados, hay poetas, hay periodistas, hay personas que tienen premios nacionales, premios internacionales. Yo me facilito para hacer los contactos con ellos.
y entonces podemos ampliar ese horizonte, ¿no? Para que nos dé una visión mucho más grande, más importante y más llena de sabiduría, si se puede llamar así. Muchas gracias por su ofrecimiento y creo que con la profesora Luz y desde Colombia se lee en voz alta estaremos bien sintonizados en coincidir en esos procesos. Bueno, y no solo con la profesora Luz, también con los otros profesores, por ejemplo, la profesora Mercedes, lo que comentaba. Entonces, pues estaremos pendientes. Muchas gracias al doctor Baudilio por compartir sus saberes. Y pues ya para terminar, leer los cuentos que se escriben de las comunidades del Pacífico no es tan fácil. Y cuando digo no es tan fácil es porque cuando uno no tiene familiaridad en las expresiones, pues los va a leer como sin gracia, ¿no? Hay que leerlo una vez y otra vez y tal vez escuchar a alguien que los haya leído para poder entender la cadencia que hay, que la persona que se lo contó a usted y que cuando usted lo escribió, es llevar la oralidad al papel y que no es tan fácil, ¿cierto? Pero también es un ejercicio que reta y que reta desde muchas perspectivas. Yo quisiera que de pronto nos contara cómo se le acercaba a usted a esas personas que en su mayoría son personas mayores. Vea, cuénteme el cuento, ¿cómo así? Sí, si bien usted tiene unos en su cabeza porque su mamá se los contaba, habrá cuentos que sean distintos o que no conociera. Sí, Jaime Arocha, Sí. ese maestro investigador, decía, me gustaría haber conocido a Baudilio cuando yo recorría el Pacífico por su manera de entablar conversación con el paisano. Como soy del Pacífico, yo llego y lo saludo y le pregunto cómo se llama y me da su nombre y su apellido. Yo por el apellido lo ubico en todo el Pacífico. Yo sé más o menos cómo son los apellidos. Digo, usted es Castillo, por decir algo, William Castillo. Ese Castillo es un apellido de Tumaco. Me dice, si es de Tumaco, y le empiezo a hablar de Tumaco y lo enamoro y entonces me meto por allí, ¿ves? Es como una estrategia, es una estrategia. Entonces, fíjate, esa es una manera como yo entro. Y además soy muy respetuoso de la palabra. Cuando ellos no quieren hablar, bueno, pues no quieren hablar, yo me despido, fijamos otra fecha, pero casi siempre empieza la conversa porque nos tomamos un café, nos desayunamos, por la noche nos tomamos no trago, yo no tomo licor, ¿no? Pero sí una gaseosa, una cerveza para él. Y el paisano es muy dado a hablar, pero muy dado, es decir, no medio chuzarlo un poquitico y él abre y abre. Y además como estos cuentos son tan antiguos, ellos lo contaban a sus hijos, a sus nietos, entonces es muy fácil. Pero la verdad que yo sé entrar, para utilizar alguna palabra. Yo no soy tímido en eso. Yo busco el camino para que la persona me abra sus conocimientos y me meto por esa ranurita y después, mire, yo he hecho investigaciones en Tumaco, yo he ido a Tumaco a conversar con una sola persona y no te miento, en media hora hay como 10 personas riéndose de los cuentos de la persona y me cuentan, el otro levanta la mano, yo también me sé otro. Mire, yo estuve en Guapi, donde una señora que sabía que tenía conocimiento de cuentos. Ellos acababan de llegar 2 días antes de una invasión que se había presentado río Guapi arriba. Y la señora me narró un cuento y me dijo, yo ya no sé más. En esto le llegaron 3 nietecitos del colegio, nietecitos de 10, 15 añitos, 16 añitos, y me dice la mayorcita, yo sí sé cuentos. Digo yo, ¿que usted qué va a ver cuentos? Me dijo, yo sé cuentos. Dije, no, yo no creo. Dice, apostemos. ¿Sabes cuántos cuentos me narró? 15 cuentos. 15 cuentos, porque la toría, ¿me entiendes? La cautivó. Sí, la toría la cautivó. Entonces, es la manera como, sí, la cautivé, es la manera como uno va sacando de información. 15 cuentos me narraron
me narró la niña. Y yo estaba aterrado. Además, yo cuando yo llego a mi casa, yo los clasifico. Yo miro a ver si ese cuento ya lo tengo en otro texto para rechazarlo, lo que fuera. Aquí no encuentras tus cuentos repetidos. Pero es mi manera de ser, ¿no? Yo creo que eso influye mucho en la manera de ser de uno, ¿no? Yo no soy rígido y no soy rígido, entonces eso les gusta a ellos porque es un paisano, ¿no? Es un paisano, yo le hablo de Guapi, él me habla de Tumaco y al cuarto yo le estar hablando paja, ¡pum! Me meto en lo que debe ser. Me lleva a pensar en la forma como Manuel Zapata Olivella cuenta que iba con Delia y se iban por algunos lugares con un burro muy grande y una grabadora de esas enormes, con pilas enormes, también tratando de grabar algunas de las expresiones de las personas en los territorios. Su relato de hace un momento me hizo recordar esa descripción que él hace en una de sus publicaciones. Don Baudilio, le agradezco en nombre de las personas que asisten y en nombre del equipo de Colombia se lee en voz alta su disposición por participar y permitirnos escuchar la experiencia con cuentos para dormir a Isabela. También el hecho de conocerlo es importante para nosotros. También invitarlo pues, a que podamos seguir participando de los procesos y pues creo que por hoy es todo. Mira, Olga Lucía, Claudia Jimena, Luz Mejía y las otras personas que participaron, mil y mil gracias por invitarme. Créame que me siento muy satisfecho especialmente por haberle hablado a los niños y por enseñar nuestra cultura que está tan abandonada y tan abandonada de todos los gobiernos, no solamente este, sino todos los gobiernos. Ningún gobierno mira al Pacífico con buenos ojos. Pero bueno, hay que empezar a construir un camino y ustedes lo están haciendo. Créanme, no es fácil, ¿no? No es fácil. Ustedes están haciendo un camino y si pueden encontrar un obrero que nos ayude con el mayor de los gustos, estoy para eso, ¿oye? Claudia, gracias, 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 señora. Muchas gracias. Reiterarles la invitación. Dentro de 2 semanas tenemos nuestra charla entre cobios a las 3 de la tarde. También tendremos otra que nos acompañará. Profes, quienes quieran invitar a sus estudiantes, muy importante que ellos puedan participar. Son procesos que de una u otra forma les enriquecen más allá de lo que en el aula se puede abordar. Y bueno, entonces estamos pendientes, don Baudilio. Llamaré a María Fernanda para adquirir el ejemplar de Cuentos para dormir a Isabela. ¿Hay alguien que tiene la manito levantada? Maribel, mi lamento levantada. Bueno, feliz resto de tarde. Claudia Jimena, chao. Hasta mis luego. Muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde. Buena tarde, muy, muy buena tarde. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a mi asistente, que está terminando medicina. Ella fue la que consiguió, mire, se lo voy a presentar, ella fue la que, me da pena, ella fue la que consiguió conectarme porque yo en eso no tengo ningún conocimiento. Dijo, Oye, no. Sin ella no existo. Así es la palabra. Bueno, bien. Bueno, que esté bien. Muchas Hasta gracias. Pronto. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao, gracias. Tan bonito el gato. Gracias,